Pulso económico. Hoy tenemos que contar que ya estamos por encima de los 16.700 puntos. Ahí lo ven, la marcha del IBEX hoy espectacular, 0,97 de avance, 16.746,6 al cierre. Nuestro índice general con algunos valores que han aprovechado el día. Caso de Grifols, la que más sube, 3,57, Inditex 2,66 y Acciona 2,46 arriba. En el lado del rojo, la que peor evolución tiene hoy es Redella, Red Eléctrica, 1,44 de caídas. IAG, la segunda, la holding de Iberia, y de Vueling, 1,36 de caídas, y en tercer lugar Bankinter, que se deja 1,23. Y a continuación les voy a resumir a modo de titulares lo que a mí me parece que va a ser lo central de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra tertulia hoy tenemos que hablar de Iberdrola, porque los de Iberdrola han lanzado una mega inversión en redes en el Reino Unido, 14.000 millones en varios años, eso sí, la mayor de su historia. Y claro, esto viene a reflejar que algunos, el caso de Iberdrola es bastante claro, están empezando a hacer inversiones muy relevantes fuera de España. Y también hablaremos, ayer lo puso esto en Solfa, el presidente del gobierno, reconocen que hay 40.000 españoles que se han comprado un coche eléctrico porque les han convencido a base de unas ayudas públicas que tal y que cual, 40.000, y aún no las han recibido. Algunos llevan ya más de un año esperándolas. Y ayer escuchamos a un Pedro Sánchez que dice que la culpa de que no las hayan recibido es de las comunidades autónomas. Bueno, en fin, dicho esto, les presento a nuestros invitados hoy. Don José Ramón Riera, economista, escritor, hombre fuerte de esa máquina de triturar que es esa web económica, si el gobierno lo permite. Muy buenas tardes, don Javier. Me encanta lo de la máquina de triturar. Esto me lo apunto, igual se lo copio. Don Darío García, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Don Darío es analista financiero y es Relationship Manager de Freedom 24. Correcto. Muy buenas tardes, pues. Buenas tardes. Venga, vamos con la sesión de bolsa. ¿Qué os ha parecido? Bueno, ha habido dos direcciones totalmente opuestas. Mientras los futuros de Estados Unidos en el horario de negociación europeo han ido acorde al comportamiento de los índices europeos, donde el IBEX 35 o el DAX alemán han cerrado en tono positivo, y vemos un IBEX 35 que además particularmente parece que tiene ganas de volver a retomar los máximos que obtuvo recientemente, pero que luego durante la sesión de Wall Street hemos visto que con un dato muy bueno comparativamente con la previsión y con el dato que se había publicado la semana pasada de subsidios por desempleo ha sido bueno, el mercado lo ha acogido como un parón en las posibilidades de que la Reserva Federal pues pueda de nuevo volver a bajar los tipos de interés. Eso ha generado un sentimiento muy curioso, porque normalmente un buen dato de empleo lo que induce es que va a haber un incremento del consumo, un incremento de la facturación y, en último término supranacional, pues un incremento de las ventas y de los resultados empresariales. Pero los índices no lo han tratado así, y ahora a continuación pues ahora lo vamos a ver. José Ramón Riera. Vamos a ver, lo primero, en la semana llevamos un crecimiento de 307 puntos, en el mes de 777 puntos, en los últimos 3 meses 1.828 puntos y en los últimos 6 meses 2.645 puntos. El IBEX está que se sale. Vamos, miremos, de acuerdo que haya momentos en que reaccione a noticias que debería reaccionar de otra manera, pero me suena que vamos a cerrar un año brillante en el IBEX como hacía tiempo que no lo veíamos, con lo cual, bueno, pues eso es buena noticia, porque significa que primero las empresas ganan más dinero, que los inversores ganan dinero, y que, bueno, pues que de momento tenemos una línea que se llama el IBEX, que va por un lado, y alguna economía real como eso de dinerito para los coches y cosas de estas, pues se pierde por el camino. Bueno, empezamos nuestro recorrido informativo en Estados Unidos porque han aparecido los datos de empleo, los publicaron ayer y son buenos porque sí, se ha destruido en noviembre 32.000 puestos de trabajo, lo cual en Estados Unidos es nada. Pero claro, eso supone que en la Reserva Federal digan, bueno, oye, pues tampoco hay que tomar decisiones, ya lo vamos dejando, si acaso el año que viene ya veremos qué.
Como apuntaba, los datos de ayer fueron buenos en cuanto a lo que la destrucción de empleo se refiere, porque no era una cifra muy importante. Si lo complementamos con el dato de hoy de los subsidios, es decir, la gente que solicita la prestación por desempleo, ha sido una cifra menor a la esperada y que además la gente que ha ido renovándolo también ha ido reduciéndose. ¿Esto qué implica? Que como ya habíamos apuntado en las semanas anteriores y tras la publicación, recordemos más recientemente, del libro Base de la Reserva Federal, apuntaban a que no había una destrucción estructural o coyuntural de la situación actual de empleo en Estados Unidos, sino que lo que hay es una renovación de los puestos de gente que se ha jubilado o gente que ha ido a otras actividades o que se ha ido a la actividad autónoma, y por lo tanto las empresas contratantes lo que han hecho es cubrir esa misma posición pues con otra persona diferente. ¿Por qué apuntaba antes que lo íbamos a comentar ahora? Porque curiosamente el comportamiento de los índices estadounidenses hoy particularmente y concretamente a las 3:30 cuando ha salido publicado el dato, pues ha sido de una caída absolutamente brutal, generando precisamente los futuros el mínimo de la sesión precisamente durante la sesión de contado. ¿Qué podemos un poco presumir que es lo que el mercado está descontando? Que el dato de empleo apunta a que pudiera haber una reducción en la posibilidad de que el próximo día 10 de diciembre haya una bajada de nuevo de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y que eso supone lógicamente menos dinero en circulación, porque hay una suficiente fortaleza de la economía estadounidense como para que no haga falta inundar aún más, si cabe, el mercado de dólares. Entonces, aquellos que presumen de que vaya a haber una liquidación por parte de los índices que están muy sobrevalorados, particularmente el Nasdaq y el S&P 500, pues ha habido unas ventas que luego es cierto que han ido remontando poco a poco según ha ido avanzando la sesión, pero que no están en los niveles previos a la apertura, que estaban en positivo como el resto de los índices. Sí, vamos a ver, yo quisiera añadir una cosa, es que el dato es de octubre. Es decir, el dato es de octubre. ¿Y por qué es el de octubre? Por el cerrón, el parón estadístico, parón en general de todas las agencias de Estados Unidos, que se acaban de reincorporar hace muy poquitos días y todavía no sabemos el dato de noviembre. Es decir, la FED todavía tiene tiempo, si algo pasa cuando se den los datos de noviembre, para poder reaccionar. En cualquier caso, es decir, aun siendo de octubre, es mejor de lo que se estaba esperando, pero claro, no sabemos qué ha pasado con el paro de verdad en el mes de noviembre. ¿Ha sido mayor del que estamos estimando en octubre? ¿Ha sido mejor? ¿Ha sido...? Claro, es decir, cuando se producen este tipo de situaciones, es decir, el retraso que hay en poder dar la información, es decir, nos hace, digamos que tener que balancear la situación. Totalmente de acuerdo con lo que has comentado, Darío, pero a mí hay un tema en que estamos tratando en estos momentos un dato de paro de hace un mes y medio, cuando en Estados Unidos las estadísticas son, como también en la mayoría de los países importantes, son del mes anterior. O sea, en España hablamos del paro del mes de noviembre, en Estados Unidos hablamos del paro de octubre por culpa de esa falta de presupuesto y de dinero para poder pagar a los empleados públicos. Bueno, de Estados Unidos nos venimos directamente a España porque yo quiero sacar a esta mesa el abandono del 32% del total de las ayudas de los fondos Next Generation. Vamos a ver, esto es muy serio. O sea, estamos hablando de que se nos adjudicaron 163.000 millones de los 750.000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que solo hemos sido capaces al 31 de diciembre del 2024 de haber recibido 48.000 millones y 23.000 más el 8 de agosto, que no sabemos dónde andan todavía. De los 48.000 millones solo se habían pagado, es decir, a 30 de octubre de este año, 31.000 millones, que quedan todavía 12.000 millones pendientes de pagar, es decir, no de adjudicar, de pagar, y quedan los 23.000 millones nuevos. Y ahora, además, es decir, nos estamos viendo que nos quedan 23 más 11.000, 12.000, casi 35.000 millones que hay que ejecutar y pagar, y además nos faltan por recibir 92.000 millones de euros y los vamos a perder. Todo porque un señor que tiene mucho cuerpo y mucha cara para nombrar directores generales al Instituto Nacional de Estadística para recalcular el PIB y no es capaz de poner en marcha ni planes, ni actividades, ni diseños, ni objetivos, ni nada
que pueda permitir recibir ese dinero. Acá me parece una auténtica barbaridad económica. Si además pensamos que de los 100 mayores receptores al día 31 de octubre, dicho por el mismo ministro y publicado en su web, resulta que el mayor adjudicador de todos los fondos pagados han sido Adif y Adif, uno Adif normal y otro Adif alta velocidad, que se han llevado 5.000 millones, Traxa y Traxatec, que se han llevado 1.800 millones. Todo la Generalitat del Estado. Sí, la Generalitat de Cataluña, que se ha llevado 1.100 millones, la Comunidad de Madrid, que se ha llevado 500 millones, el resto de comunidades que se han llevado otros 500 millones. Resulta que, por favor, que levante la mano la primera mediana empresa, porque de las grandes se ha llevado Telefónica, que se ha llevado 1.000, Vodafone, que se ha llevado 200, Orange, etcétera, etcétera. Quiero conocer una sola mediana empresa entre 250 y 500 trabajadores que pueda levantar la mano y que diga, no, yo he recibido 20 millones, 30 millones, 50 millones de euros. Es decir, porque el mecanismo de recapitalización y resiliencia era ¿para qué? Para reactivar la economía de este país. Yo no sabía ni hasta ahora, tenía en mi cabeza que para reactivar la economía de este país hay que darle dinero a Traxa y a Traxatec, hay que darle dinero a Adif para que se le sigan cayendo las catenarias, a Adif alta velocidad para que no tenga ni siquiera unas vías en condiciones. Es decir, hay que dárselo, es decir, ¿a quién? A la Generalitat de Cataluña, ¿para qué? Vamos a ver, esto es un tema, es decir, que si los partidos políticos no toman una decisión en este país de que hay que hacer algo para que ese dinero llegue a España y se reparta en España, es desde luego para abandonar este país, pero mañana mismo, es que no es tolerable, no es tolerable. Yo, por complementar a lo que comenta José Ramón, la curiosa coincidencia que hay de muchos de esos receptores de los fondos Next Generation, de aquellos que lo han obtenido, la SEPI forma parte del accionariado, sí. Por lo tanto es como un círculo vicioso, como el que vemos en el de las 7 magníficas o en el sector de la inteligencia artificial, donde entre todos nos prestamos y entre ninguno nos devolvemos, ¿no? Más allá de eso, que también es prácticamente igual de sangrante, es que la justificación que ha dado el Gobierno es que tiene el Gobierno, el Estado, España como país, es que tiene la capacidad autónoma suficiente para buscar otras fuentes de financiación para cubrir determinados proyectos. Pero no debemos olvidar que lo más importante de este titular son los créditos que son a los que no ha conseguido colocar. ¿Por qué? Porque van condicionados a cumplir determinadas condiciones. No hay que olvidar tampoco que estos fondos Next Generation, los créditos particularmente, son unos créditos a un tipo muy ventajoso, muy por debajo del coste de endeudamiento de España, que España prácticamente lo que dice que es que le sale más a cuenta, que no tiene matemáticamente ningún tipo de sentido, emitir deuda al 3, al 3,5 o al 4% frente a conseguir una financiación mucho más barata, pero con un condicionante de cumplir determinados requisitos. Y eso es lo que no ha habido. Pero además de mucho más barata a muy largo plazo. Exacto. Es decir, que es que la deuda que podamos asumir desde el punto de vista país, que estamos hablando todavía de casi, aproximadamente 70 y casi 80.000 millones de euros de préstamos, son como a bajo tipo de interés y a largo plazo. Mientras que aquí nos estamos endeudando a mayores tipos de interés. Es decir, hemos pagado desde que está Pedro Sánchez 260.000 millones de euros de intereses, y ahora que podemos financiarnos barato encima, es decir, no, pues espérate que me interesa que... No, perdóneme, usted está tomando el pelo a todos los españoles, y en especial a las medianas empresas de este país, a las medianas y grandes que no cotizan en el IBEX, que no están en esos entornos de la SEPI y demás. Esto es una vergüenza absoluta, además totalmente intolerable, y que un ministro como ese que está apareciendo en las televisiones, es decir, se la trague de esta manera, me parece absolutamente infumable. Vamos a hablar de alguna compañía del IBEX, Iberdrola, por ejemplo, que hoy anunciaba que ya tiene los permisos para una inversión, una mega inversión en el Reino Unido, 14.000 millones, la mayor de la historia de Iberdrola. Ya no solo la mayor de la historia, sino la mayor destinada precisamente a la construcción de infraestructuras para tener la capacidad de generación eléctrica para cubrir las necesidades particulares de esa zona geográfica. Es lo que está hoy premiando los mercados a la compañía, que está teniendo bastante claro que dentro del territorio nacional la cosa a nivel de inversión en terreno para generar estructuras que tengan capacidad de generación eléctrica prácticamente poco, que es imposible, y están viendo oportunidades fuera donde allí precisamente les atienden con los brazos abiertos. De la mano de su casi
participada mayoritaria Scottish Power. Scottish Power, efectivamente. No, vamos a ver. La clave de esto es que Iberdrola acaba de apostar, es decir, por no la producción, sino el tendido de sistemas para el transporte. O sea, ¿eso qué le garantiza? Primero, unos ingresos de forma recurrente, garantiza el suministro eléctrico las de Escocia, Gales y demás, en donde se van a hacer una parte sustancial de todas estas inversiones, garantiza unos ingresos recurrentes, estables y de forma permanente, y además es que le da la oportunidad al Reino Unido de seguir creando y generando más capacidad eléctrica, que es lo que necesitamos en España. Y resulta que la empresa, una de las empresas más importantes españolas, se tiene que invertir 14.000 millones en infraestructuras eléctricas al Reino Unido, porque aquí no somos capaces de ni adecuar la legislación ni de darle oportunidades. Es decir, bueno, pues nada, pues sigamos, de verdad. Es que esto, hoy es lamentable, es decir, la información de la que tenemos que hablar. Pues sí. 14.000 millones, es decir, una de las grandes españolas, y otra de las grandes despidiendo a 6.000. O sea, es que estamos... O sea, Telefónica. Sí, exacto. Telefónica despidiendo a 6.000 y otro invirtiendo 14.000 en el Reino Unido, porque allí les cogen con los brazos abiertos. Voy a ver si te pongo de mejor humor. Inditex, vamos a valorar. Ayer presentaban unas cuentas francamente impresionantes y además tienen la suerte de que parece que en el último trimestre del año les suben las ventas. Esto es normal tratándose de unos productos que tienen tradicionalmente en la Navidad pues una especie de hito anual, pero bueno, oye, alguien te lo podía discutir y no se lo discute nadie. No, además hay una cosa que es brillante, es decir, que estamos hablando de los resultados del tercer trimestre, es decir, que todavía no se ha producido el gran crecimiento de las ventas de todo el grupo, que es que además ha presentado unos incrementos en el margen bruto de operación que casi llega al 60%, que es absolutamente espectacular, y además que, es decir, creciendo como han crecido las ventas, todos los gastos operativos han crecido a la mitad de lo que crece las ventas. Es que realmente el resultado de la gestión de Inditex es absolutamente brillante y demuestra lo bien gestionada y lo bien manejada que está esa compañía. De hecho, precisamente las inversiones que ponían en duda los resultados financieros en estos últimos años han sido precisamente el gran resultante de que se hayan obtenido precisamente estas figuras financieras. De hecho, es curioso que para muchos de los televidentes que nos están viendo ahora o los que nos vean después, se habrán dado cuenta que en muchas de las grandes tiendas, particularmente de su marca insignia que es Zara, hay más cola para devolver productos que han recibido los clientes o bien online o que han ido a recogerlo directamente en las tiendas, que recordemos que ahora cada una de las grandes tiendas de Zara son minicentros logísticos donde puedes ir a recoger el pedido sin pasar por caja. ¿Eso qué ha hecho? Pues abaratar enormemente los costes, creas un hábito de consumo y un hábito de acudir a la tienda, ya sea para comprar o para devolver, que puede darse la circunstancia de que algo por el camino te puedas llevar. Sobre todo también la clave está que precisamente estas inversiones que generaban ciertas dudas en los últimos trimestres y en los últimos años, ahora están empezando precisamente a mostrar luz, y la gran exigencia que probablemente tendrá Inditex como grupo durante el año 2026 para mantener precisamente esta tasa de incremento en sus resultados, ya no solo de facturación, sino de beneficio final. Bueno, pues vamos con dos noticias, digamos, públicas que afectan al conjunto de la sociedad española. Dice la ministra Sara Agesen que se compromete a bajar la luz un 10% en enero. Yo ya como compromisos de estos llevo más de uno incumplido, pues lo dejo entre comillas, y ese es el compromiso que tiene. ¿Y por qué tiene ese compromiso? Porque desde luego con este nivel de precios eléctricos va a ser muy difícil bajar la inflación, y esto lo que denota es que ya empieza a haber preocupación por esa desviación inflacionaria que tenemos respecto del promedio de la Unión Europea. Mira, muy sencillo. Sí, la parte energética, el IPC, se ha llevado un incremento del 18% de los precios energéticos. O sea, ha crecido los 18%. Anda. ¿Y en Francia? Ha decrecido. ¿Y en Alemania? Ha decrecido un 14%. Y en Alemania ha decrecido un 2, un 3%. Anda.
¡qué sorpresa! ¿Pero cómo es posible? Además, Francia, hombre, es que son centrales nucleares, ya sabemos que eso no es ecológico, una leche es decir, blanca y embotellada. Vamos a ver, tenemos un problema desde el apagón que hemos puesto a funcionar el ciclo combinado para mantener, equilibrar, sincronizar, sobre todo para que no se vuelva a apagar. Efectivamente, para que esto no se vuelva a producir, y claro, es que estamos produciendo a un coste muy superior porque no nos da la gana producir esa producción con centrales nucleares porque nos las queremos cargar. Entonces, claro, hoy tenemos una subida de los precios energéticos del 18 y cuando miramos a nuestro alrededor vemos que todos los demás están por debajo, además reduciendo. Claro, tenemos un problema. Y ahora que dicen que vamos a bajar un 10%, ¿y cómo? A mí que me lo expliquen, porque lo que me gustaría saber es cuando se dicen todas estas tonterías soberanas no, me digan, no, es que tenemos esto, muy sencillo, vamos a volver a dejar el IVA Bajamos a 0%. El IVA, o eliminamos el impuesto de generación eléctrica. Venga, que quitamos el impuesto a la generación eléctrica. Anda, bien interesante, me interesa escuchar ese tipo de cosas. No, la tontería de una ministra que deja mucho que desear, no, vamos a bajar el 10% los precios. Muy bien, dígame cómo. Baje usted el IVA, baje usted los impuestos energéticos, baje usted todo eso. Es que es como se tiene que hacer, pero dígalo. Yo un poco más que aportar, más allá de pues que me parece esta noticia más una exención de responsabilidad por si durante el periodo invernal vemos un incremento de los precios y por parte del Gobierno pues ha hecho todo lo que ha podido. Básicamente, un poco por extrapolar las igualdades, es el mismo titular que tuvimos cuando Redella dijo que pudiera haber una posibilidad de volver a haber un apagón y yo, como he avisado, pues ya en este caso de culpa. ¿Por qué en lugar de bajarlo ahora durante el mes de diciembre no lo mantienes de manera permanente? Porque es un bien de primera necesidad, donde sabemos que precisamente en España el coste de generación está muy por encima de la media de la Unión Europea porque hemos dejado de producir la energía a través de fuentes que hemos considerado toda la vida tradicionales, como ha sido el de la energía nuclear, y ahora pues estamos simplemente pagando el peaje. Y lo único que parece que se puede hacer es que por parte del Gobierno bien haya una reducción de impuestos al 0% o que parte del coste interno de la factura, que corresponde precisamente a pagar el peaje, pues también se pueda liquidar. Bueno, pues es una gran sorpresa para todos, han tenido que reconocerlo. Hay 40.000 españoles que han sido conducidos a que se compren un coche eléctrico con unas ayudas públicas, tienen el coche eléctrico, tampoco tienen muchos sitios donde enchufarlo, pero no tienen esas ayudas públicas y eso lo hemos sabido porque ahora Pedro Sánchez se muestra magnánimo y nos va a dar 400 millones más para ampliar el parque de coches eléctricos, pero oiga, solucionen el incumplimiento y se están peleando. Dice que la culpa es de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas dicen no, yo si el dinero no llega no puedo hacer milagros. En fin, no sé cómo lo veis. Los fondos de Generation les tenemos que decir que no. Todo es el desideratum montado al revés. Es decir, la inflación se nos ha disparado a un 3,1, por mucho que diga el INE un 3, se aprovecho para decirlo simplemente. Todo, la suma de los últimos 12 meses suma un 3,1, no un 3%. O sea, el INE se ha vuelto a equivocar a la hora de publicar el resultado y hoy lo demuestro en un artículo. Y ahora me dices que resulta que debemos las ayudas de 40.000 personas. Se están riendo de los españoles. Es que esto es una mofa y escarnio. Es que esto es una tomadura absoluta de pelo generalizada. Pero bueno, esto es lo que tenemos en estos momentos. Es absolutamente intolerable. Es decir, que a la gente se le haya prometido un dinero por comprar un coche eléctrico y, por cierto, anunciarlo. Ayer, día 3, ha tenido como consecuencia que toda la red de distribución de venta de coches se ha paralizado las ventas. Anda, el mes de diciembre, que suele ser un mes auténticamente importante, resulta que gracias al anuncio están devolviendo pedidos que habían pasado a los fabricantes porque se los acaba la posibilidad de vender. Nadie quiere comprar un coche hasta el año que viene. Hazme más daño, Johnny, que decía aquella canción tan famosa. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia aquí, sobre todo sus opiniones y a ustedes su interés y su paciencia, pero para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.